Bueno, muchas gracias por estar acá. Sé lo que significa un sábado de mañana, lo que uno deposita ahí en el descanso y en la formación también. Y eso es interesante. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ahí se ve que algunos tienen que votar y todo lo demás. Así que no le vamos a quitar tiempo con eso. Voy a pasar la diapositiva sin nada más. No, mentira. Vamos a hablar mucho. Vamos a pasar mucho. Bueno, lo que nos convoca, ¿no? Para ir directamente al punto. A nivel educativo nosotros hemos tenido un recorrido en los últimos 30 años en cuanto al acercamiento a la literatura, el lugar que ocupan los libros, el lugar que nosotros hemos visto que nos han acompañado las editoriales, el mundo del libro, la industria. Se ha acelerado muchísimo y ha acompañado a nivel de difusión y a nivel de promoción unas necesidades que nosotros vimos como certeras, como que nos ayudaban a promover la lectura, el libro, y como cierre de este aspecto, como broche de oro para decir nosotros ahora estamos trabajando en literatura, fue el cambio de programático en el año 2008, en primaria, ¿verdad? A partir de ahí nosotros visualizamos el texto literario, que es lo que nos dice el programa, ¿verdad? Por ahí van a ver una definición que está en el programa, ¿sí? Se habla de texto literario. Y es un campo de estudio que era, por lo menos yo que me había recibido unos años antes, era un campo nuevo, porque el texto literario tiene una definición bastante peliaguda, lo vamos a ver después, es muy restrictiva a veces en algunos autores, y era nueva. Nosotros veníamos de trabajar la literatura a través de los géneros. ¿Se acuerdan el programa anterior del año 85 revisado que hablaba de cuento, de verso? Era sumamente prescriptivo y tenía una mirada de género. Vamos a trabajar el cuento, ¿sí? Bueno, la nueva versión programática a nosotros nos presentaba el lenguaje literario, los recursos literarios, por supuesto que antes se hacía también, ¿no? Porque esto es lo que sobrevuela también la literatura, viene siendo trabajada desde el inicio de la educación, ¿sí? Ahora lo que tenemos es un esquema de trabajo, unos objetivos súper puntuales, porque se visualizó de una forma más clara o quizás más amplia en el nuevo programa, ¿no? Entonces, surge como elemento de análisis de todo esto el texto literario. Y ahí está la definición del programa, ¿verdad? Y pide un objetivo central cuando empezamos a observar lo que tenemos que dar en arte, ¿no? Porque primero aparece el arte como mirada nueva, ¿no? La literatura ya no es una pata más, un componente más de la lengua como estaba en el programa anterior. Se saca hacia las expresiones y se pone en lo artístico. Eso lo digo en mi caso, ¿no? Puntualmente, capaz que al principio confundía un poco. Entonces vamos a trabajar solo lo expresivo, pero lo meramente lingüístico quedaba aislado. Bueno, eso a mí me confundió un poco cuando empecé. Pero ahora vemos que dialogan las dos cosas, la parte del lingüístico puro, ¿no? Análisis gramatical, sintáctico, lo que quieran, con la parte expresiva, la parte artística, si se quiere. Eso fue un acercamiento importante para mí, para perder el miedo de hablar de literatura. Teníamos esas dos caras de la literatura. Ven que ahí habla el programa nos dice: el elemento fundamental de toda obra literaria es la función estilística de la lengua, es decir, aquella que da cuenta de la selección y combinación de las palabras en el lenguaje de la creación literaria. O sea, es súper amplia la definición. Bueno, esto redundó en un análisis también, es decir, el programa viene de una serie de análisis hecho por muchos teóricos de la literatura en el aula, ¿no? Y yo creo que Teresa Colomer, yo le digo Colomer, capaz que ustedes le dicen diferente, se dedicó muchísimo a ver cómo la sociedad exigía el trabajo de la literatura. Exigía, y por esto ya retomo lo que decía Alejandro, exigía el trabajo de la literatura porque nos daba respuestas y nos daba espacios de discusión sobre lo emocional, sobre el lenguaje, sobre la comunicación, sobre la expresión. Era un campo de análisis, un campo de trabajo muy fértil y muy propicio, amable para trabajar en lo social,
Es decir, era un aspecto educativo que nos permitía a nosotros hablar, poner sobre la mesa temas. ¿Y cuál era la materia prima? El lenguaje. Entonces redundó en una utilización multiárea de la literatura. Veníamos en mi caso como estudiante, no como biografía escolar, venía de el análisis textual. ¿Sí? Yo hice la escuela en los 80 y ahí trabajamos el análisis textual. ¿Sí? Lo que nos pedía el texto, lo que el autor nos quería decir. ¿Sí? Eso a nosotros nos permitió, estoy hablando de mi biografía escolar, ¿no? Nos permitió ser muy buenos en el análisis, en el resumen y en la información, extraer información del texto literario. Pero claro, había una pieza, de pronto, dependiendo, que estaba quedando por fuera o quizás subexplotada, que era lo emocional, lo contextual. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de haber trabajado mucho Morosoli, ¿no? En la escuela. Y lo tengo asociado, ¿no? Sobre todo Perico, y sobre todo el relato de la lluvia, lo tengo asociado yo meramente como lector a lo sensorial. ¿Sí? Es un texto muy potente de lo sensorial. Bueno, ahora como maestro yo lo observo de diferentes formas, lo veo a través de las emociones. ¿Sí? Y como un autor, a través de una obra literaria, hace lo que nos dice Colomer ahí en el texto, ¿no? Asocia las expectativas, los cambios, las realidades a un hecho artístico. Y nosotros lo podemos apreciar desde ese lugar. Es como un colchón que nos permite a nosotros entender los cambios, entender que el niño ese del campo quizá no exista más. ¿Y por qué tenemos que entonces entenderlo desde ahora? Por ese recorrido que solo el arte es capaz de atrapar en una esencia muy, muy pura, ¿no? Muy pura. Y también hablar, que traje algunas lecturas, ¿no? Porque el encuentro dice entre libros y maestros, así que yo le traje libros. Les traje diapositivas, pero también libros. Y esos libros que nos permitían a nosotros acercarnos a lo sensorial, creo que ahora nos brindan la oportunidad de revisitarlos, y esa es la maravilla de los clásicos en la literatura, y observar estos cambios sociales y las expectativas que tenemos nosotros como docentes en nuestro marco teórico. ¿Sí? No voy a leer esa definición, yo después se los voy a pasar. Yo no soy como Ale que tiene el mail de todos ustedes, pero no los conozco tanto, pero capaz que se los dejo a la editorial. Y bueno, me da un poquito de celos eso que te conozcan tanto, ¿verdad? Pero bueno, no di 180 charlas. Ya voy a llegar. Bien, está la definición del texto literario, la prototípica, que es sumamente compleja. Es sumamente compleja. Es de un autor que está traducido, por supuesto, ¿sí? Y vean que dice ahí, yo marqué en negrita ahí, no solo lo que entendí mejor, de verdad, honestamente, sino lo que creo que es fundamental a la hora de planificar la literatura, que es la relación sistemática de la alternativa con la versión alternativa, relación sistemática de alternancia con la versión alternativa de un mundo real. Esto sí me parece importante en el texto literario. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros no solo tener más herramientas lingüísticas, sino una apertura a nuevos mundos, a la posibilidad de crear un nuevo mundo como lector, pero también a vivirlo. ¿Sí? La lectura literaria es un refugio, pero también es una herramienta para crear, ¿no? Yo creo que por lo general se transforma en un refugio automáticamente, ¿no? Hay una pausa con el mundo exterior que pasa en el aula, ¿no? A mí como maestro a veces me sorprendo de lo que pasa con los libros, que primero que los niños y niñas tienen una capacidad casi innata de identificar un buen libro de uno no tanto. Hágase la prueba de poner una montaña de 5 libros pésimos, ¿no? Según nuestros criterios, y unos libros atractivos que los respeten. No va a demorar más de 5 minutos en elegir el niño lo que es de calidad. Que eso es una de las tareas que hoy se transforma en un reto como maestros por esta oferta gigantesca que hay de libros nuevos y de libros lindos. Y libros lindos que no son tan nuevos, y de libros nuevos, atractivos, pero no son tan lindos en el texto, por ejemplo.
Es una nueva tarea que tenemos como maestros de aprender a seleccionar. Eso lo vamos a dejar estipulado más adelante. Bueno, como ven, la definición de texto literario, que es nuestra materia prima a la hora de trabajar literatura en la clase, y bueno, es un poco áspera, es restrictiva, ¿sí? Y no nos permite a nosotros de pronto a planificar, nos da inseguridad a la hora de abordar, y nos da también la sensación de que el texto literario es algo lejano, o es un clásico, ¿no? El texto literario es un clásico, podemos meter a Perico ahí en un clásico, y una novela de, yo qué sé, Ceci Curvelo, de Federico Ibáñez, no es literatura. Lo hacemos dialogar con esta noción. Yo creo que esta noción a nosotros nos delimita demasiado lo que nosotros consideramos con literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, tenemos un montón de exigencias. Tenemos que cumplir las exigencias de la familia, tenemos que cumplir las exigencias del equipo de dirección, de nuestros colegas, de nuestras familias, de nuestros niños y niñas. ¿Y las nuestras cuándo? Y bueno, es en este momento, cuando armamos nuestro marco teórico para enseñar. Tenemos que saber enseñar física, tenemos que saber enseñar geología. Sí, tenemos que saber enseñar. Y bueno, la literatura hoy nos brinda una serie de herramientas, ¿sí?, para acercarnos desde una construcción que sea más cercana a nosotros, ¿sí? Esto es algo que yo me propuse, ¿no? ¿Qué le pido a la literatura en mis objetivos? ¿Qué es lo que busco con la literatura? Que encaje el libro que yo quiero elegir con esta definición de este buen hombre. Eso es lo que quiero. Por eso decidí y tomé la decisión de establecer, sin demasiadas arbitrariedades, una definición, ¿no? Que es una definición propia, absolutamente personal, que dice: textos que crean mundos, acercan nuestra propia existencia a otras posibles, nos afectan y modifican, que nos conectan a sentimientos propios y ajenos. Yo creo que ese es mi objetivo cuando trabajo en literatura, ¿sí? Después hay otros criterios que yo puedo establecer, ¿no? Hay unas cuestiones de preponderancia en lo afectivo y en lo lingüístico y de comunicación, darle un enfoque comunicacional a la experiencia literaria, a sentarnos a leer en silencio, a leer a través del maestro, a leer a través de otro alumno, Creo que hoy lo que estoy buscando es eso, que la literatura comunique, sea un vaso comunicante entre lo que me está pasando a mí como docente y lo que está pasando en la clase. Y es fantástico lo que sucede. Me da seguridad a la hora de planificar si yo planteo un objetivo que apunte a ese lado. Me da seguridad de decir, yo estoy dentro del marco de lo que me propongo. No hay una dicotomía entre un marco teórico tan áspero y restrictivo con lo que hago todos los días en la clase. Porque hay una cosa que yo observo después de casi 2 décadas de ser maestro, es que nos cuesta vender lo que hacemos. Nos cuesta mostrar y lucir lo que hacemos nosotros, que hacemos todos los días en silencio. Los maestros, una inspectora me dijo una vez, hace muchos años, me dijo, escribí todo lo que hagas, escribí todo, no hagas y no escribí todo. Bueno, así yo escribía todo también, ¿no? Demasiado. Las planificaciones eran monografías. No digo en ese aspecto, digo en el aspecto de revalorizar nuestro trabajo profesional. Entonces sabemos que la profesionalización empieza por nosotros. Realmente tenemos una tarea muy difícil de hacer. No es fácil. Uno cuando entra a este trabajo sabe que no es fácil ni que se va a hacer millonario. Ya lo saben. No pasa por ahí. Pasa por tener una gratificación real de lo que uno hace a través de las exigencias del momento, como decíamos hoy. Lo puede estructurar bien y mostrar bien. Eso lo aprendí yo de grande. De que realmente hay que comunicar lo que uno trabaja. Y la literatura, a veces sucede que lucen, esto sin ánimo de polemizar, ni nada que ver, que están buenos o proyectos, pero a veces lucen mucho más proyectos que vienen de afuera de la escuela, hacer lo mismo que hacemos nosotros todos los días. ¿Y por qué pasa eso? Y yo creo que pasa porque tenemos que estructurarlo y sistematizarlo bien para mostrarlo. Abrir a la comunidad y decir, esto es lo que hacemos, en literatura, en física, en química.
Yo no recuerdo malas experiencias en ningún campo de los aprendizajes cuando pasó eso. No lo recuerdo. Y malas experiencias en las escuelas hay, muchas. Bueno, esto pasa. Armo mi definición propia y muestro lo que hago. Vamos a encontrar, ¿no? En la parte de selección, por eso lo pongo acá, ¿no? Tenemos que aprender a elegir. Somos lectores, pero somos lectores para también. Somos lectores para. Tenemos que estar actualizados, creo yo, de lo que los niños precisan escuchar también. Estos son meros ejemplos ilustrativos de lo que yo creo que puede dar un libro. No es una receta para decir este libro nos va a funcionar bien, porque lo que le queremos leer a nuestros alumnos parte de nuestro diagnóstico. ¿Sí? La literatura funciona así también en el campo educativo. Precisamos un diagnóstico para ver qué nos está pasando. Yo hago hincapié en lo emocional y en lo comunicacional para elegir la literatura. En este caso, los libros de Federico, por ejemplo, de Ibáñez. Cuando yo quiero buscar una literatura que realmente me transporte, voy para Federico. ¿Sí? Que es un autor muy visual, que es un autor claro, un autor potente. Textos que crean mundos. ¿Es el diagnóstico me pide ese? Ahí tengo. Para eso, claro, hay que estar actualizado, que después lo vamos a hablar en las claves. Y hay que revisar lo que está pasando en la literatura. ¿Sí? Sin dejar de leer lo que yo quiero leer. No pasa por ahí. Sin dejar de explorar literatura que a mí me gusta. Yo sigo leyendo Perico, ¿sí? con mis alumnos. Sigo leyendo Perico. Sigue funcionando, es una maravilla. Sigue funcionando. Textos que hacen cosas con palabras. En los grados más chicos tenemos la fascinación por la musicalidad de las palabras. Funciona siempre. Siempre funciona ese juego, esa rima, esa musicalidad. Y bueno, Virginia Brown es una autora que además a todo esto del trabajo con las palabras le agrega el humor. Será ese origen inglés que tiene o algo, pero eso tiene muy buen humor. Y muy sutil. Entonces nos permite a nosotros trabajar con esas dos patas de la literatura, la música y el humor, que a mí me interesa mucho el humor. Me parece el mayor rompehielo que hay a la hora de trabajar la literatura, el humor. Desestructura, floja, nos acerca, nos hace bien, nos hace felices. Virginia lo tiene. Textos que hacen cosas con la palabra, con las palabras. Dentro de esta categoría ustedes pueden ver lo que les parece bien en esta categoría, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Textos dramáticos, muy populares en los grados superiores, donde es una lágrima entera el libro, ¿no? Realmente uno, por la mitad, se siente muy mal. Se siente muy mal de estar bien, básicamente, que no te pase nada. Pero bueno, es una herramienta válida. No es la literatura favorita para mi gusto, mía, pero hay que incorporar también eso. No se puede negar ese gusto y es una necesidad. ¿Por qué los lectores quieren leer una historia que a todas luces va a ser trágica, de la página número 1 a la 2? ¿Y por qué? Y bueno, porque quieren hablar de eso. Porque quieren que los entiendan, que les sume la preocupación, porque tienen miedo. No es porque quieren sufrir y llorar, quieren hablar de eso. Bueno, la literatura da respuestas a eso también. Y después, texto para llorar de risa, que ahora voy a poner algunos ejemplos. Esta es una autora norteamericana que es sospechosamente rioplatense. Yo no sé si la traducción es muy buena o algo, pero es... Acá en este campo podemos meter un montón de libros. Yo pongo porque lo leo seguido y me parece que es como capta la esencia de una niña de 10 años. Hay muchos ejemplos. Pero bueno, textos para reír son mis favoritos a la hora de tener un grupo que no es lector, que le cuesta concentrarse en la lectura, que les cuesta la lectura a través del maestro. Textos para llorar de risa. Y después tenemos, finalmente, 5º, 6º grado, ¿no? ¿Qué vamos a decir? No se puede decir más nada. Esto funciona... no sé, lo tirás en un 6º de liceo y funciona. 5º, 4º, lo leo yo de vuelta, no importa. Funciona y va a funcionar siempre, Matilda, ¿no? Bueno, ¿estoy complicado? Tengo un grupo que... Matilda.
Y si después ir a la segura, ¿no? Sexto grado y todo eso, y decir, vas a la segura. Ya está. Ese es fácil. Este es fácil, ¿no? Bueno, yo lo evito un poco. Ya tiene mucha promoción. Los hago descubrir alguna otra cosa buena. Pero bueno, podemos encasillar en los libros ¿qué nos ofrecen los libros? ¿Qué nos ofrecen los libros? Es un poco pragmático, bueno, sí, pero nosotros tenemos 4 horas, 7 en algunos casos, pero no trabajamos 4 horas de literatura, ponemos un horario acotado semanal y todo, tenemos que ser prácticos, hay que ser prácticos. Podemos establecer una sistematización que nos lleve a planificar con tiempo la lectura. Sí, está bien, no es mala palabra. Lo que pasa es que venimos también históricamente, sobre todo a mitad de los 90, donde la literatura o la lectura por el disfrute. Y había ocupado ese lugar. Y estaba perfecto, está perfecto. Pero no es una cosa o la otra. Porque ahora se nos pide que enseñemos literatura. Y la lectura por disfrute es un aspecto de la literatura. ¿Sí? Que hoy me pasó una cosa, me paré acá y empecé a mirar esto así. Y yo dije, yo te lo conozco. Y decía, pero estas son escenas de algo que yo leí. Y es la puerta del paraíso del Dante. Y yo le decía a mi compañera, ¿para qué sirve tener esa información que acabo de descubrir yo? ¿Por qué tengo esta información tan inútil que me paro acá y le pongo a sacar fotos? Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser más libre. Para eso. Simplemente para eso. Para ser feliz y ser más libre. Bueno, la literatura es eso. Con estos textos podemos lograr. Pero bueno, creo que como maestros tenemos una apuesta súper exigente, que parte de la desconexión a veces de la comunidad con lo que se nos pide y que tenemos que reajustar. Hay que hacer yo siento que hay que reajustar, ¿no? ese vínculo de lo que nosotros estamos enseñando en el programa y de lo que las familias ven que hacemos o ellos quieren que se haga. En la literatura pasa eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar literatura, las corrientes literarias, recursos literarios, estilística, forma, o limitarse a generar un espacio de lectura y que estemos ahí leyendo, lo cual es súper hermoso, válido. Casi gritando, digo, sí, hay que enseñar literatura. Esa es mi visión, hay que enseñar literatura. ¿Sí? Ustedes recordarán que cuando empezó el cambio programático se nos pedía que enseñáramos geología, física, ciencias naturales, globalizando todo. Y uno piensa, pero no, yo no tengo formación. Y bueno, hay un detalle importante, yo no sé si son todos maestros o hay profesores también, pero sobre todo para los maestros. Nosotros como maestros somos especialistas en una cosa, que creo que a veces perdemos de vista. Los maestros somos especialistas en didáctica. Esa es nuestra especialidad. Nosotros enseñamos de todo y hacemos maravilla con una formación un poco escuálida a veces. ¿Por qué? Porque somos buenos en didáctica, porque estamos reseteados de 4 horas de decir contenido, herramienta, objetivo, cierre y que se lleven algo. Y decir, como padre también me pasa que tiene que lavarse los dientes, lo resolvés. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra profesión demanda tiempo y objetivo todo el tiempo, y tenemos reseteado eso. Somos especialistas en didáctica. Te lo digo yo. Esa es nuestra especialidad. Por eso podemos enseñar el concepto de volumen a niños de 11, 10, 12 años que no están maduros psicogenéticamente para tener un concepto tan abstracto. Y se llevan algo, y nos rompemos la cabeza con eso. Llenamos agüita con arena, Piaget ahí que nos mira de arriba como diciendo ¿qué están haciendo? Lo hacemos, lo ponemos las pilas y lo hacemos. Bueno, la literatura también. Y se hablaba, o se habla, en aquel momento cuando la ciencia natural empezó a abordar en el aula, que había una ciencia escolar. ¿Se acuerdan de eso? Yo no sé si era Furman que lo decía, que había una ciencia escolar. Y bueno, ¿y no habrá una literatura escolar también? Ella no lo decía en el sentido despectivo, en un sentido irónico. No, lo decía que era un puente para la ciencia teórica. Que en la escuela no se puede teorizar.
No hay forma de teorizar, no están las herramientas de maduración. Bueno, en la literatura, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Se puede crear una literatura escolar. Pero para eso, para mi gusto, hay que hablar de corrientes literarias, hay que hablar de editoriales, hay que hablar de autores, hay que hablar de primeras ediciones, hay que hablar de recursos, de estilos. ¿Cómo no? Si pueden aprender volumen, yo creo que pueden aprender eso también. Si pueden aprender las partes de la célula, si pueden aprender la división entre 3 cifras que después no la usan nunca más, también. Que nos volvemos locos con la división y no la usan nunca más. Nunca más usan esa división y vos decís, y te agarrás los pelos y no la van a entender. Y lo hacemos. ¿Por qué no van a aprender literatura? Por eso sí creo que debemos enseñar literatura. Y acá algunas cosas para empezar. No sé cómo estoy de tiempo, porque hablar sí que no me gana, Ale, eso seguro. La selección de textos literarios valiosos que dialoguen con los objetivos planteados por el programa, lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Cómo hacer la selección bueno, hay que tomarse el tiempo para ver lo que está pasando en la literatura. Yo creo que no se puede pasar por delante lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo en la literatura habla de lo que le está pasando al lector también. No hay una desconexión natural de lo que habla un libro, de lo que ellos quieren leer como lectores. Porque, insisto, tenemos que leer los clásicos, tenemos que leer lo que nos gusta, porque para saber lo que no nos gusta también tenemos que, para saber lo que nos gusta al revés, es ahora. Tenemos que leer lo que no nos gusta, es imposible. A mí me quedó clarísimo que Platero y yo no me gustaba, pero bajo ningún concepto voy a pensar que es una obra literaria de mala calidad, pero no me gustaba. Me quería morir con la descripción del burro y las orejas, no quería, no me interesaba, pero ¿cómo supe eso? Porque me lo leyeron. Y supe y creé mi gusto lector a través de lo que no me gustaba, ¿sí? Y me permitió apreciar obras literarias que no me gustaban a mí, apreciarlas entendiendo que eran buenas, que eran de calidad. Creo que es algo que hay que hacer también. Bien, seleccionar, crear espacios físicos de lectura, eso lo hacemos todos los días hacemos esto. No hay nada nuevo ahí. Es un poco, hasta vergüenza me da un poco poner eso, pero bueno, según había que hacer diapositivas. Y lo hacemos esto, lo hacemos. Una cosa que quizá hay que hincarle el diente es el maestro leyendo. Eso da frutos instantáneos. El acto de la lectura es un acto afectivo. Eso da rédito en el momento. Ustedes se paran y leen Matilda o leen cualquiera de Roald Dahl, que son libros fabulosos, o de Federico. Hay un ida y vuelta enseguida. Que nos vean leer para ser lectores. Que nos vean abrir un libro nuevo y olerlo, que nos vean, el objeto es importante, que se lean digital, no importa, pero que nos vean leer. Que nos vean leer. Parece obvio, pero es importantísimo. Que nos vean leer y que nos vean. No podemos pedirle que amen los libros si ponemos lectura y nosotros nos ponemos a pasar la lista. No se puede. No hay forma. No va a pasar. Si no nos ven leer, no va a pasar. Eso está comprobado. No sé quién lo comprobó, pero está comprobado. Bien, planificando. Y sí, me dice Sebastián, planificamos todo, planificamos hasta el recreo nosotros, todo. Bueno, pero vamos a dar un resaltado a la literatura si queremos que se nos valore ese espacio que creamos. ¿Sí? Y animarnos a crear proyectos literarios que no tengan que ver con la escritura, No, puede ser con la lectura literaria. ¿Sí? El proyecto literario de una revista donde hagamos crítica escolar de libros. ¿Sí? Donde se publiquen las cartas a los autores, donde no importa, pero animarnos. El proyecto creo que es una herramienta que va a revitalizarse fundamentalmente después de la pandemia. ¿Sí? El proyecto a nosotros nos permite trabajar con los gurises, objetivos en común, aplicación, revisión y después, que es una palabra que yo la busqué en el diccionario porque es fulera, pero existe, que es la mostración. Una palabra rara, pero existe. La mostración. Yo creo que nos tenemos que
animar a mostrar más lo que hacemos. Después de tantos años de visitas a colegios, creer más en lo que hacemos los maestros. Hacemos cosas buenas todo el tiempo, todos los días. Yo lo veo todo el día. Hay que mostrarlo. La comunidad tiene que estar cerca. Y en lo literario es explosivo lo que pasa cuando estamos trabajando con emociones, con la palabra, con la comunicación. Pasa. Bien, el fondo de anécdotas es lo que a mí más resultado me dio, que es traer a las familias a contar anécdotas y terminamos todos llorando. Es lo que pasa. Día del abuelo, contar anécdotas, y bueno, terminamos todos deshidratados de llorar. ¿Por qué? Porque es comunicación, porque es lenguaje. Es la herramienta más potente que yo usé. El club de lectura también, ¿sí? Es difícil mantener en el tiempo el club de lectura, ¿sí? La intención, porque es esporádica el acercamiento al análisis literario, ¿no? Es una vez por semana, se olvida, no hay intensidad en el vínculo con el libro, con la lectura. Yo creo que ese encuentro de contar anécdotas y que alguien la registre o grabarla y hacer audiolibros, fundamental. Voy apurándome para hacer un resumen. Hay que planificar la literatura y hay que incorporarla a la utilización del programa. No voy a leer una novela. ¿Qué estás haciendo? Voy a leer una novela. No vas a hacer mucho más que eso. Vas a leer, no estoy leyendo una novela. ¿Viste cuando los maestros decimos, estoy leyendo a Matilda? Pues estás haciendo mucho más. Estás trabajando novela, estás trabajando en autor, estás trabajando en estilo, estás trabajando el humor, estás trabajando la lectura en silencio, la lectura a través del maestro. Anotalo, sacalo por separado, ¿viste? Sacalo por separado, anotalo, destacalo. Eso a vos te va a permitir formarte nuevamente más, decir, bueno, ¿qué pasa con este autor? ¿Qué otras posibilidades tiene? Un autor nos lleva a otro autor. Bueno, pero no estamos leyendo una novela. Nunca es solo eso. No estamos leyendo una novela. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. No es solo eso. Nunca es solo eso en la literatura. Nunca. Capaz que en otra área, tampoco lo creo, pero creo que en la literatura es obvio que no es solo una novela. ¿Y por qué decimos nosotros es una novela? Estamos leyendo un librito. Mucho más que eso. Sobre todo eso, incorporarlo como un contenido más y hacerlo vincular con los otros contenidos. La parte artística del programa es muy potente. Roald Dahl, por ejemplo, durante muchos años yo lo vinculé con lo audiovisual, dialoga de maravilla. Tenemos libro y película, no falla. ¿Sí? Ahí tenemos audiovisual, tenemos artes plásticas. Vinculan todo muy bien esos contenidos en la parte de área. Y también la parte de lengua, ¿no? Trabajamos un autor en castellano y lo retomamos. A trabajar verbo, a trabajar por separado. Nunca es por separado, pero trabajamos en ese área, en ese aspecto. Hay que escribirlo. Bien, claves que doy, un poco para mí son siempre las claves, que son fundamentales para poder hacer esto anterior, ¿no? Que es seleccionar textos atractivos con autores cercanos al público objetivo. Fundamental. Nos tienen que gustar a nosotros también, ¿eh? Nunca vamos a entusiasmar a nadie si lo que leemos no nos gusta a nosotros. Imposible. Pero pasa. Hay autores que nos van a gustar, ¿sí? Y para eso hay que revisar los catálogos de las editoriales, visitar páginas especializadas y diferentes publicaciones. La actualización también pasa por ahí. Esa es una clave importante. Esto es lo que le decía hoy, la clave 2 es después que planifico, después que estructuro todo, hay que mostrar lo que hago y dialogar con las otras disciplinas, ¿no? Potenciarlo. Tenemos un profe de arte, de danza, vincularlo, llamarlo y trabajar, crear un proyecto juntos. Eso fortalece cuando uno se cae. Los proyectos escolares vieron que son muy largos, los proyectos deben ser cortos, en ciclos cortos, ¿no? 2 meses máximo, reventando, sin un mes, porque tenemos tanta exigencia de otros campos que es difícil sostener, se va como pasando para adelante la literatura un poco. A mí me pasa con las ciencias naturales, por ejemplo, que me miro en el mes y le veo y la corrí, y ahora llego en noviembre y tengo todo para dar. Y hacemos experimentos todos los días, esas cosas. Si no, te engañás, ¿viste que lo vas? Bueno, ya lo doy.
miramos un videíto. No, hay que planificarlo semanalmente, un encuentro, 2, y sostener, porque nos pinchamos, porque estamos cansados. Parece que no, pero estamos cansados. Y después la clave 3 para mí es esto. Es el camino. Yo hice un plan de 4 años en magisterio, no tuve formación en literatura infantil. No tuve. La actualización se modificó muchísimo. Hay ahora diferentes estructuras para estar dentro de una actualización que vos más o menos sepas que lo que estás diciendo me va acompañando y me va diciendo. Existe. ¿Sí? Y después ver cómo estamos a fin de año y autoevaluarse. La palabra autoevaluarse es un poco peligrosa, porque yo me autoevalúo y siempre me autoevalúo de lo que sé que voy a andar bien también. Digo, qué bien que anduve en literatura. Andan volando. Pero bueno, hay que autoevaluarse de verdad. Por eso digo, es casi una formalidad, pero hay que hacerlo. Creo que lo principal, lo que nosotros podemos hacer ahora es actualizarnos. ¿Sí? Pero la formación permanente, pensando en el futuro, debería dar un giro de 180 grados, ¿no? Los maestros después, si no tuvieron formación de literatura infantil en los 4 años de magisterio, que tengan un curso después, o puedas volver, o yo que sé, adentro. ¿Sí? Creo que hay una unidad en el plan, cambian tanto los planes, que hubo una unidad de literatura infantil en 4 años. Yo no tuve literatura infantil. Yo vi Acevedo Díaz, que me encanta, me gusta Acevedo Díaz, Combate a la Tapera. Sí, tuve Juan Rulfo. Y bueno, después que nosotros me los olvidé, por algo será. No había autores. ¿Y eso qué? Pero eso es porque por los profesores, no, porque estaba en el programa, es lo que había que enseñar. Hermoso Juan Rulfo, hermoso, canta. Combate a la Tapera también, divino. Y cuando llegás a magisterio, te plantás frente a una escuela, ¿y cómo aprender literatura infantil? ¿Cómo aprender los gustos literarios? ¿Con la biblioteca que te dejó el maestro anterior? ¿O en la escuela? ¿O si hay una maestra que te... Bueno, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y te lo van a decir también lo que enseñan en ciencia natural y todo, tiene que cambiar la formación. Y bueno, ¿será que hay que cambiar la formación? ¿No? A esta altura. La clave 3 más o menos es la que a mí más me preocupa. Es la que me tiene más angustiado. Pero bueno, sería por ahí todo. Muchas gracias.